Buen día para todos. Los saludo fraternalmente en esta hora, en la cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir en este su programa, Palabras para una vida abundante. Hoy hablaremos de un tema muy importante e interesante, un proyecto de vida trascendente. Nos preguntaríamos por qué trascendente, porque es muy significativo y porque tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Según el texto de Lucas 4:18 al 21, dice, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Comenzaré confesándoles que para mí este es uno de esos textos difíciles, no por el hecho de explicarlo, pues en el día de hoy hay mucha información y grandes intérpretes que lo explican de una forma magistral. Es difícil por todas las implicaciones que tiene en la parte práctica, en el hecho que pueda hacerse cada día más real en la vida. Como verán ustedes, desarrollar un estado de conciencia, de verse uno comprometido con toda su vida, como la que desarrolló Jesús en un medio muy difícil, no es una tarea fácil. Y esa gran sensibilidad para desarrollar el amor, la ternura o la compasión, para expresarlo en una sociedad con tantas limitaciones. Esa capacidad para ver la realidad de su entorno, la injusticia, la miseria, la enfermedad, el desprecio, y llenarse de tantas, pero de tantas razones para afrontar este gigantesco problema con toda entereza hasta el final de sus días. Este maravilloso pasaje, escrito por un hombre que no conoció a Jesús personalmente, hablamos de Lucas, pero que se dio a la tarea de indagar diligentemente para hablar del hombre Jesús que marcó profundamente su vida y esperaba que marque la vida de una población en su enorme necesidad. Huérfanos, pobres, viudas, marginados, despreciados, enfermos y sin esperanza. Hoy podemos testificar que ese hombre Jesús ha marcado profundamente la historia de la humanidad. Frente a todo este panorama desolador del que no fue ajeno Jesús, pues vivió en esa sociedad, creció en medio de ellos, pero decidió construir su vida en la revelación de su Dios, para definirse en lo que realmente importa en la vida. No era el poder político lo que le importaba, no eran las riquezas, no era el prestigio religioso, no. Era una entrega sin reservas para un propósito específico. Entendió un propósito de vida y se dedicó a un proyecto de vida trascendente. Veamos algunas ideas de este proyecto de vida trascendente
teniendo en cuenta el verso 21 de Lucas 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Veremos la aplicación implícita en el desarrollo de esta enseñanza. La primera idea que encontramos en el texto de Lucas 4:18a tiene que ver con la conciencia que desarrolló el Señor Jesús para poder identificar con toda claridad quién estaba con él y los recursos que había recibido. Pues dice el escritor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Noten ustedes que no estaba con Jesús el poder de Roma que tenían en aquel entonces, el poder político, económico y militar. No estaba con Jesús el poder religioso, que tenían también poder económico en Jerusalén. No estaba con Jesús el poder de los movimientos levantados contra Roma. En Jesús estaba el poder y la unción de Dios para algo mucho más grande que lo efímero y transitorio de esta vida. Aleluya. Conciencia de la misión que tenía que desarrollar. Pues el escritor dice: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, según Lucas 4:18b y 19. Es sorprendente que Jesús, teniendo grandes capacidades para escoger, abro comillas, un mejor rumbo para su vida, cierro comillas, entienda que su propósito es estar allí, en medio del pueblo, en medio de campesinos, pescadores, obreros, en medio de enfermos, leprosos, endemoniados, en medio de pecadores, publicanos, paganos, en medio de pobres, que incluía a los niños huérfanos que no tenían gran importancia, mujeres viudas. Es sorprendente que no buscara a los que tenían poder, méritos y prestigio, y por el contrario desarrolló un proyecto de vida trascendente con personas que no tenían méritos, ni prestigio, ni poder. Es sorprendente que allí apartara y formara hombres que trastornarían este mundo. Miren ustedes este sorprendente detalle. Cuando entendió su proyecto de vida, no lo hizo a escondidas, se manifestó públicamente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuánta conciencia desarrollaría Jesús leyendo el texto del tercer Isaías, del capítulo 56 al 66, donde se muestra una problemática social profunda? ¿Con cuántas cosas se vería identificado? Que en palabras del Evangelio de Lucas se hace mención del texto de Isaías 61, 1 al 3, y el Señor Jesús dice: eso tiene que ver conmigo, me dispongo, me entrego sin reservas. Qué interesante. La segunda idea que nos deja ver el texto es la sensibilidad para discernir la necesidad de su entorno. Podía ver donde otros no veían, aunque pudieran ver. Jesús era ingenioso, tenía una capacidad de olfatear las necesidades. No tenía problemas de comer con publicanos y pecadores. No tenía prejuicios de acercarse a personas enfermas que eran rechazados por otros. Acercaba a los niños y los dejaba ver como personas valiosas. Expresaba la compasión. Ese hermoso texto de Mateo 9:36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
no era un sentimentalismo barato, era la acción, el compromiso, la entrega, el desgaste continuo hasta haber realizado su gran proyecto trascendente que pudiera decir consumado es. No era el típico predicador que vive muchas veces condenando. Recuerdo un bonito comentario que le escuché al pastor Campo Elías Bernal. Decía de un predicador que había dado un gran mensaje. Se acercó y le preguntó cómo estuvo el mensaje. A lo que contestó: hermano, estuvo extraordinario. Lo único malo fue que los dejó en el infierno. Ese espíritu que dejan ver los evangelistas de Jesús es extraordinario. ¿Cómo los junto? ¿Cómo los protejo? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo los oriento? ¿Cómo les abro el entendimiento? ¿Cómo pueden ver lo grandes y maravillosos que son más allá de las circunstancias que viven? Cuando se es sensible, como el buen escultor, se puede ver una hermosa obra de arte en una vieja y deteriorada roca. Cuando se es sensible como Jesús, se puede ver a un ser humano valioso más allá de su apariencia, su estatus o prestigio. Tercera idea que nos deja ver de alguna forma el texto es la realidad de su propia vida, la realidad con sus discípulos. ¿Saben ustedes que Jesús sabía hacia dónde iba? Sabía qué quería, sabía qué buscaba. No estaba buscando, como el dicho popular, casa, carro y beca. Estaba comprometido con la causa, resuelto a lo que fuera, confiado absolutamente en la dirección providencial de su Padre. No tenía plan B, como sus discípulos cuando Jesús muere, que deciden volver a la pesca y tiene que dejarles ver una vez más su misión en la vida, según Juan 21. Hay cosas que personalmente me impresionan en la personalidad de Jesús, como el hecho de verlo cansado, posiblemente con hambre. Sus discípulos fueron por comida, le traen comida pero no come. En su cansancio realizó un gran trabajo con una mujer en medio de su profunda necesidad. Y llegan sus discípulos a suplirle su necesidad, le ruegan que coman. Y él saca fuerzas, aprovechando la coyuntura para dejarles ver su propósito. Y este es el inicio de su respuesta: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No sé cómo los especialistas vean este tipo de comportamiento, pero de lo que sí estoy seguro es que ese tipo de vidas inspiran. Algunos que querían seguir a Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, según Mateo 8:20. Alguno podría contestarle: entonces, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué futuro? ¿Cómo van a ser mis años venideros? En fin, ese hombre Jesús tiene un proyecto de vida poco rentable. ¿Qué tal lo que nos planteaba el pastor Jorge Orejuela en días pasados sobre el pasaje de Mateo 16, 21 al 24? Solamente voy a leer la porción. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Podemos concluir estas ideas diciendo: es posible llevar a cabo un proyecto de vida trascendente cuando desarrollemos nuestra conciencia en la claridad de que Dios está con nosotros y nos ha dotado de recursos extraordinarios, y logremos despertar la sensibilidad frente al mundo actual que nos rodea, rompiendo con muchos esquemas que hoy se oponen al propósito salvador del hombre, que no toman en cuenta el valor real de ese ser humano que está en medio nuestro. Todo esto es posible cuando, convencidos de nuestra vocación, nuestro llamamiento, estemos con toda la disposición de entrega a pesar de las circunstancias del camino, sean cual fueren estas. No está por demás decir: Jesús llegó donde tenía que llegar. No renunció a su convicción. Fueron muchas las dificultades, pero hizo la diferencia. Aunque rechazado, traicionado, abandonado, perseguido y crucificado. Recordemos, así mueren los hombres de Dios, sirviendo para un proyecto de vida trascendente. Les invito, por favor, a que oremos en este momento. Pidamos la dirección de nuestro buen Dios en la reflexión que usted puede estar haciendo de estas palabras. Eterno y soberano Dios, en esta hora te damos gracias por permitirnos tener una referencia tan extraordinaria como lo es tu Hijo Jesucristo, que nos deja ver que sí es posible tener una vida comprometida en el desarrollo de tus propósitos trascendentes. Aquí estamos nosotros, tus ministros, tu iglesia, para seguir adelante, involucrados en lo que realmente tiene sentido. Amén. Amén. Llegamos al final de este programa. Gracias por escucharnos. Recuerden que el programa Palabras para una Vida Abundante seguirá en el horario de las 6 de la mañana, los días lunes, miércoles y viernes. Dios les bendiga.